Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a José Ricardo Castro Romero. Muchísimas gracias por participar en estas entrevistas de selección para los integrantes del Consejo Consultivo de la Procuraduría de Derechos Humanos. Y como hemos compartido anteriormente, la mecánica de esta entrevista pues será que los diputados estaremos formulando preguntas para que nos haga favor de anotarlas y al término de esta formulación nos las pueda contestar en la manera que usted así lo considere. Claro que sí. Así damos el uso de la voz al diputado Alejandro Trejo. Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido a tu casa, la casa de todos los guanajuatenses. Gracias, diputado. 3 preguntas muy sencillas. ¿Cuál es el motivo, la razón por la que te gustaría ser miembro de este Consejo Consultivo? 2, ¿cuál sería tu aportación en caso de ser electo miembro de este Consejo desde tu experiencia? Y 3, ¿tienes el tiempo necesario para formar parte de este Consejo Consultivo? Sería todo. Muchas gracias, diputado Trejo. El diputado Jorge de la Cruz nos hará la formulación de sus preguntas. Gracias, muy buenas tardes y bienvenido. Primeramente preguntarte si conoces cuáles son las facultades del propio Consejo, cuáles son las atribuciones para ti más importantes en caso de ser consejero y cómo las ejercerías. Y segundo, conocer tu visión general sobre los derechos humanos, qué son para ti los derechos humanos y qué hace falta en el Estado de Guanajuato para poderlos garantizar de mejor manera. Cedemos el uso de la voz al diputado Rigoberto Paredes para que formule sus preguntas. Bienvenido, José Ricardo. 2 preguntas. ¿Le parece que la Procuraduría es una institución presente o protagonista en la vida social de Guanajuato? En su caso, ¿qué le falta a la Procuraduría para fortalecer su quehacer ante la sociedad? Esto. ¿Qué tal, José Ricardo? Soy Juan José Álvarez y mi pregunta va en el sentido de, dentro de las facultades que tiene el Consejo Consultivo, pues está la de formular los planes de acción de la Procuraduría. ¿Cuál sería tu recomendación? Adelante, por favor. Respondiendo primero al diputado Alejandro Trejo, ¿cuál es el motivo o razón para ser miembro de este Consejo Consultivo? Llevo 3 años y medio, aproximadamente 4, en la labor que contempla las organizaciones de la sociedad civil. A los 18 años fundé una organización que se llama Sonríe Conmigo AC, que funge aquí trabajos en el municipio de Guanajuato y precisamente es por la atención y protección de la niñez guanajuatense. El motivo de estar dentro de este Consejo Consultivo es aportar desde el ámbito de lo que preocupa el tema de infancia en el estado de Guanajuato, tiene que estar dentro del Consejo Consultivo. Es decir, que el tema de derechos humanos es amplio, pero
el interés superior de la niñez tiene que ser lo primero que se garantice en el Estado de Guanajuato. Sin dejar atrás los demás temas, por supuesto, pero es necesario que el tema de la niñez, el tema de la infancia, se lleve a este Consejo Consultivo, para que en la consulta y en el auxiliar que se tiene que hacer con el Procurador de los Derechos Humanos se contemple, por sobre todas las cosas, el interés superior de la niñez. Lo segundo, ¿cuál sería tu aportación desde tu experiencia? Tengo un diplomado en Desarrollo Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Guanajuato, impartido por la Procuraduría de los Derechos Humanos, en conjunto con la Universidad de León. Esos temas son relativos meramente a las instituciones de protección de niñas, niños y adolescentes. Hay que llevar esos temas al Consejo Consultivo para que existan protocolos de actuación frente a casos de vulnerabilidad, porque en los trances de un proceso tenemos que se descuidan, e incluso dentro de las casas hogares aquí en el Estado de Guanajuato se descuida el interés de la niñez. Entonces hay que llevar desde este punto de vista hacia las instituciones de protección a niñas, niños y adolescentes otra visión diferente, que no se desproteja a la niñez. También tengo un diplomado en Derechos Humanos y Educación. La educación en Guanajuato tiene que estar acorde a la cuarta generación de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? El acceso al Internet, el acceso a la globalización. Los derechos humanos van hacia la globalización, todo por medio de la innovación de la tecnología. Pero si eso lo llevamos dentro de reformas hasta incluso estatutarias del propio órgano de la Procuraduría, se puede hacer demasiado, porque quizá ahorita en este momento la Procuraduría no está enfocado o no exista el enfoque necesario para que la educación en Guanajuato tenga un empuje a la cuarta generación de los derechos humanos, lo que exige el siglo XXI, la era del acceso al Internet, la era del acceso al conocimiento por vías que no necesariamente es la presencial, sino que es ya gracias a la tecnología, los derechos humanos también están progresando. La última pregunta que refiere es de que ¿tienes tiempo necesario para el Consejo? Por supuesto que sí. Como lo mencioné, pues a lo largo de esta trayectoria, desde que tengo 18 años, constituí junto con más compañeros, soy socio fundador de una organización de la sociedad civil. A la par he hecho mi carrera de Relaciones Industriales aquí en la Universidad de Guanajuato. A la par formé parte de estos dos diplomados ya mencionados. A la par soy actuante y promotor de los derechos humanos. En el currículum ahí menciona, he capacitado a la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, a maestros que ya están en servicio público, los he capacitado sobre la alerta AMBER. Es un programa que va de la mano con la Procuraduría de los Derechos Humanos, que trabajan muy en conjunto. De hecho, pues soy, dentro de mi asociación civil, soy el responsable de la vinculación institucional con la Procuraduría de los Derechos Humanos, en donde la semana pasada ya se llevó a cabo, junto con el Procurador de los Derechos Humanos, la primera Mesa de Infancia 2018, mesa que a petición de todos los que conformamos esa mesa va a ser sesión cada mes o cada 2 meses, de acuerdo a cómo conciernen todas las asociaciones civiles en materia de infancia. He aprendido a poder combinar esos tiempos. Creo que pues ahora sí que soy un convencido de que para la protección de los derechos humanos no hay horario, no hay tiempo. Se requiere las 24 horas del día, se requiere estar todos los días al pendiente y no habría un momento específico para decir solamente para el Consejo Consultivo. Sería siempre y en todo momento. Las siguientes 2 preguntas sobre que si conozco de las facultades que tiene el Consejo Consultivo y las atribuciones del mismo. Claro que sí, pues el principal y la esencia y el objeto del Consejo Consultivo es ser la consulta y el auxiliar de las acciones y actuaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos. De entre ellos se faculta este consejo para poder, pues primero obviamente revisar el actuar del procurador, ser parte de la colaboración de él, revisar el informe que el procurador, antes de que el procurador lo entregue aquí al Congreso del Estado, el Consejo Consultivo tiene que revisar
el informe para hacer las aportaciones necesarias o aclaraciones necesarias del mismo informe. También este Consejo Consultivo está autorizado para poder modificar en su caso, o también modificar o reformar el reglamento interno de este órgano, que es la Procuraduría de los Derechos Humanos. También el Consejo Consultivo tiene que llevar hacia el procurador las inquietudes de la sociedad que representa ante la Procuraduría, ante las propias funciones de la Procuraduría. Por eso la importancia de que en este Consejo Consultivo estén las voces de diversos grupos que se encabezan. También otras de las facultades de este Consejo Consultivo es proponer la actuación política necesaria que la Procuraduría tenga que llevar ante órganos nacionales o internacionales en materia de derechos humanos. Otra de las atribuciones que tiene este Consejo Consultivo es el revisar también el informe de los egresos de la Procuraduría y también el informe que el procurador manda sobre los gastos de la misma Procuraduría. Estar al pendiente, tanto también auxiliar al procurador y coadyuvar en la tarea, como también ser observadores y actuantes del propio actuar u omisión, en su caso, del procurador de los derechos humanos. Para ti, ¿qué son los derechos humanos y qué hace falta en el estado de Guanajuato? Los derechos humanos son la materia, dentro del derecho es lo más importante, lo sustancial. Todo lo que tenga que ver hacia derechos humanos es jurídico. Todo lo que tenga que ver hacia los derechos humanos es la garantía que nos tienen que ofrecer los servidores públicos. Los derechos humanos a lo largo de la historia obviamente han tenido su propia evolución, su propia progresividad. Quizá las instituciones públicas no han evolucionado tan rápido como los propios derechos humanos. ¿Qué hay que hacer ante estas exigencias? Tener tanto órganos de defensa de los derechos humanos como una Procuraduría de los Derechos Humanos que está a la vanguardia y que en el momento en el que por cualquier queja o por cualquier oficio o algún acto detectado, ya sea por terceros de algún afectado o por algún propio órgano público, tenemos que tener una Procuraduría que esté a la vanguardia de eso y que lo primero que haga es actuar, y que si es necesario meter medidas precautorias o medidas que obliguen a defender los derechos humanos, se tiene que ocupar cualquier recurso que tenga facultad la Procuraduría. Entonces, ante esto, si tenemos un órgano consultivo de la Procuraduría y una Procuraduría que esté a la vanguardia, podemos tener una mejor defensa de los derechos humanos, porque como decía, los organismos públicos de cualquier nivel de gobierno o cualquier otra organización pública no gubernamental no ha evolucionado a la misma velocidad que evolucionan los derechos humanos. Entonces, la preocupación por los derechos humanos y mi opinión sobre los derechos humanos es de que las instituciones tienen que evolucionar a la par, para que en el momento en que exista una violación a los derechos humanos no haya obstáculos ni haya ineficiencias para su atención y protección. Hacia las preguntas del diputado Rigoberto, ¿te parece que la Procuraduría es una institución presente o protagonista en el Estado? Hay mucho que obviamente calificar a cualquier órgano público, la Procuraduría no es la excepción. Le ha faltado definitivamente, si hablamos de término protagonismo, ha faltado el enfoque hacia la difusión de los derechos humanos. Si hablamos el protagonismo como figura actuante para la sociedad y como figura actuante en contrapeso o anteponiéndote hacia un órgano público, sí ha faltado entonces protagonismo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Desde lo más básico, desde que en la educación
vamos a la educación básica o nivel superior, no existe la cultura hacia la protección de los derechos humanos. Sí se habla de los derechos humanos, pero se desconoce mucho a qué órgano poder acudir ante una violación de derechos humanos. Se puede hacer cualquier encuesta en cualquier escuela y es muy difícil que conozcan de la función de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que es importante que toda la sociedad lo conozca, que se socialice más a la Procuraduría para poder llegar a todos los sectores y no quizá para decir o calificar muy en alto a alguna persona o algún ente, en este caso el Procurador de los Derechos Humanos, sino con el fin de que cualquier persona que sea víctima de la violación a sus derechos sepa a dónde acudir, y que también las organizaciones de la sociedad civil, que son parte quizá de la red interinstitucional que tiene en convenio la Procuraduría, estas mismas organizaciones sepan que existe una Procuraduría a la que sí pueden acudir y que no solo van a tener respuesta, sino que va a ser una Procuraduría actuante y, como aquí dice en la pregunta, protagonista para poder defender los derechos de cualquier víctima, o también para poder proteger a las organizaciones que a veces son víctimas de algún sistema ineficiente. Entonces, en mi perspectiva, ¿qué le falta para fortalecer, que es el siguiente punto de la misma pregunta, qué le falta para fortalecer su quehacer ante la sociedad? Ese protagonismo que estamos mencionando, actuar, tiene que ser visible en cualquier punto de nuestra sociedad, visible en nuestras escuelas, en nuestras escuelas públicas, visible en cualquier oficina de gobierno, visible e incluso en cualquier junta de conciliación, de arbitraje, cuando algún trabajador se siente vulnerado sus derechos, hablando el derecho al trabajo como un derecho humano, visible en cualquier punto la Procuraduría. La Procuraduría tiene que estar visible en todos los puntos. Entonces, ¿qué le falta hacer a esta Procuraduría? Tener las suficientes herramientas para llegar a todos los puntos, para llegar al sector infantil, para llegar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, para llegar a todos. Pero estas herramientas se va a poder dar si un consejo consultivo está enriquecido de todos los puntos, de todos los actores de la sociedad civil, de hasta catedráticos, pero por sobre todo personas que estén interesadas en proteger los derechos humanos de quien esté siendo víctima en este momento. Y por último, del diputado Juan José, dentro de las facultades, ¿qué planes de acción o cuál sería la recomendación para este consejo consultivo? Este consejo consultivo, evidentemente, pues en el momento de que sea erigido, ¿qué aportaciones se pueden dar como plan de acción? Es revisar seriamente si el reglamento interno de la Procuraduría de los Derechos Humanos facilita el quehacer de actuación de la propia Procuraduría. Desde lo más básico, e incluso una de las ineficiencias que personalmente logré llevar a cabo en esta semana, que fue la convocatoria de ineficiencias dentro de la Procuraduría, fue de que no contestaban la llamada telefónica cuando necesitaba recuperar un documento del Diplomado de Derechos Humanos y Educación. Quizá no era tan urgente eso, pero ¿cómo la Procuraduría de los Derechos Humanos no contestaba el teléfono? Estamos hablando de una ineficiencia básica. Entonces, desde ahí hay que revisar si el reglamento interno, prevé este tipo de situaciones, y dos, que si son previstas o no, se estén llevando a cabo. Porque me tocó presenciar algo tan sencillo que era la llamada al teléfono de la Procuraduría de los Derechos Humanos. No contestaron. Eso es lo más básico. Vamos hacia otras aportaciones de magnitud superior. El Consejo Consultivo, como lo había mencionado, pues también revisa, no solo apoyar al procurador, sino también revisa el actuar del procurador.
y lleva consigo las inquietudes de la sociedad civil. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Que existan consejeros que no solo propongan con el procurador, sino que auxilien a que esa tarea se lleve a cabo. ¿Cómo se puede lograr eso? Si los postulantes o quienes vayan a ser parte de este consejo son actores permanentes en la sociedad civil, pueden llevar a la socialización de los programas de la Procuraduría con más facilidad el quehacer de la Procuraduría. En caso particular, trabajo en mi asociación civil con niños de escasos recursos que nos los canaliza el DIF municipal, y que a veces hay casos en los que quizá no les hace falta algún apoyo económico, sino que hay veces que les falta que tengan atención psicológica, que tengan atención del trabajo social. La Procuraduría ofrece todas esas atenciones. La Procuraduría puede ofrecer todas esas atenciones e incluso asiste a asociaciones civiles, pero eso no lo conocen, creo que ni siquiera el DIF municipal de aquí de Guanajuato. Entonces, tan delicada es la situación que si quienes forman el Consejo Consultivo son actores permanentes de la sociedad civil, pueden llevar a más facilidad los programas de la Procuraduría. Ese programa que yo realzo aquí, por ejemplo, algo que sí ofrece a la Procuraduría, que es la atención psicológica y el trabajo social. Si estamos en permanente trabajo con los niños, nosotros sabemos de las necesidades de los niños. Entonces hay que llevar ese trabajo de la Procuraduría con los que ahorita lo necesitan, con niños que en este momento en lo que estamos aquí reunidos, sufren quizá de deterioro psicológico, incluso hasta violación en sus derechos humanos. Entonces se necesita que sea un consejo actuante también. Si exigimos que sea una procuraduría protagonista o una procuraduría actuante, también necesitamos un consejo actuante, que en el momento que algún consejero detecte alguna necesidad o alguna violación de los derechos humanos, sean los primeros en informárselo al procurador y no esperar a que llegue por queja, a que llegue por denuncia, ser actuantes también junto o de la mano del Procurador de los Derechos Humanos. Eso se necesita, y en el momento que eso suceda, tendremos una Procuraduría que haya evolucionado a la par de cómo evolucionan los derechos humanos. Y si evoluciona la Procuraduría, las demás organizaciones públicas no se pueden quedar atrás. Muy bien, José Ricardo Castro Romero. Te agradecemos tu participación en esta candidatura, en esta entrevista, y a través de la Secretaría General del Congreso estaremos haciéndote saber los resultados de la misma. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes, diputados.